Activistas e infatigables luchadores por los derechos humanos, estas personas son dignos ejemplos a seguir. Actualízate presenta los 10 grandes pacifistas en la historia de la humanidad. Número 10. Nicholas Murray Butler. Este político norteamericano fue uno de los precursores del pacto que impedía el uso de la violencia como mecanismo para solucionar conflictos internacionales. Nació el 2 de abril de 1862 y tras una carrera política con varios altibajos logró auspiciar el pacto Bryan-Kellogg. Este pacto, firmado el 27 de agosto de 1928, comprometía a los mandatarios de 15 de las naciones más poderosas del mundo a no usar la guerra o enfrentamientos armados para solucionar controversias en el ámbito internacional. En dicho tratado se prohibía el uso general de la fuerza. Estados Unidos, Inglaterra y Alemania se encontraban entre los países que firmaron dicho tratado. Tras la firma de estos 15 países, Murray Butler y su equipo intensificaron sus esfuerzos, logrando que otros 57 más se unieran al pacto unos meses después. Por estos esfuerzos de paz, Murray Butler recibió el Premio Nobel de la Paz en conjunto con Jane Addams en 1931. Butler murió en 1947. Número 9. Jane Addams, una de las luchadoras sociales más relevantes de la historia de Norteamérica, al igual que una humanista de grandes principios. Nació el 6 de septiembre de 1860. Es recordada por su labor a favor de los inmigrantes y minorías a inicios de 1900. Jane Addams fue fundadora del Hull House. Esta institución fue una de las primeras casas de acogida para inmigrantes y desamparados de Norteamérica. Dicha casa trabajaba también como guardería infantil y como centro de educación para niños y adultos. Todas las personas que eran acogidas se les trataba por igual, sin importar su procedencia o color de piel. Addams también fue una de las primeras activistas a favor de los derechos de los afroamericanos y de la comunidad homosexual a la cual pertenecía. La casa albergue hospedaba adultos a los que les enseñaba a leer y escribir. La guardería atendía niños a los que también se les impartía docencia. Para el año 1931 recibiría el Premio Nobel de la Paz por su labor a favor de las minorías y los inmigrantes. Recibiría el premio junto a otro integrante de nuestro listado, el señor Nicholas Murray Butler. Jane Addams murió de cáncer en 1935. Tras su muerte, su institución siguió laborando hasta 1966, cuando el gobierno norteamericano la declaró Patrimonio Cultural del país. Número 8. Dalai Lama es el maestro espiritual o gurú del budismo tibetano y durante varios años fue él también la cabeza del gobierno del Tíbet. Nació bajo el nombre del Lamo Dondrut el 6 de julio de 1935. Asumió el título de líder espiritual y la jefatura del gobierno del Tíbet a la edad de 15 años. Para 1959 se exilió y desde ese año ha liderado a su nación a la resistencia no violenta contra el gobierno de la República Popular China, quienes reclaman los territorios del Tíbet como parte de su país. En el año 1989 se le concedió el Premio Nobel de la Paz por su labor y fomentación de la resistencia no violenta por parte del Tíbet para con la China y su larga invasión en este país. El Dalai se define a sí mismo como un simple monje que viaja por el mundo promoviendo la tolerancia y el budismo. En sus alocuciones, el Dalai Lama se ha manifestado defensor y a favor de los derechos humanos y civiles, la tolerancia racial y religiosa, el no a la guerra y a los conflictos bélicos. Hoy en día ya no es el líder político del Tíbet, pero sí su máximo líder religioso. Actualmente es el miembro del Comité de Honor de la Coordinación Internacional para el Decenio de la No Violencia y la Paz, llevando su mensaje de amor, comprensión, tolerancia y paz a donde va. Número 7. Malala Yousafzai. Exigir educación para los niños y niñas, aunque esto le cueste la vida, ha sido la ideología y lema de trabajo de esta joven activista. Nació en Pakistán en 1997. Es conocida mundialmente por su arduo trabajo a favor de los derechos humanos y de educación para las mujeres en Medio Oriente. Su lucha por estos derechos inició en su natal, Swat Valley, una provincia al noreste de Pakistán. En dicha localidad, el grupo militar talibán controlaba la zona y prohibió que las niñas y adolescentes pudieran ir a las escuelas y liceos. A la edad de 11 años y usando un blog bajo un seudónimo, escribió a la cadena británica BBC informándoles sobre la situación que enfrentaban. La cadena se hizo eco de la historia. Al año siguiente, el periódico New York Times hizo un documental sobre su vida y lucha, logrando llevar su mensaje a nivel mundial. El 9 de octubre del 2012, mientras se encontraba en un autobús escolar lleno de estudiantes, sufrió un atentado contra su vida. Un miembro del talibán le disparó 3 veces. Malala sobrevivió al ataque, pero su rostro quedó maltrecho. Este atentado recibió una fuerte cobertura internacional y múltiples grupos mostraron su apoyo hacia la causa de la joven. Al recuperarse, Malala continuó con su lucha por los derechos de educación de los niños y niñas de Pakistán.
Para el año 2013, tras varios premios de varias instituciones pacifistas a nivel mundial, la revista Times la nombró entre las 100 personas más influyentes del mundo. El gobierno canadiense la nombró ciudadana honoraria y en el 2014 sería premiada con el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en la historia en recibir dicho galardón. Ha sido recibida tanto por la corona británica como por la Casa Blanca, donde incluso criticó al presidente Obama por el uso de drones en Pakistán. Hoy en día continúa sus esfuerzos como activista de paz y educación para los niños y niñas a nivel mundial. Número 6. Madre Teresa de Calcuta. Existen ejemplos de amor y entrega hacia los pobres, enfermos y necesitados. La Madre Teresa de Calcuta es uno de ellos. Nació en Macedonia bajo el nombre de Agnes Gongsia el 26 de agosto de 1910. Como monja católica fue fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Calcuta, una pobre provincia en la India, en 1950. Durante más de 45 años de servicio, dicha congregación atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos de la región. Desde muy temprana edad encontró su vocación en la vida religiosa, cambió su nombre a Teresa, patrona de los misioneros, y tras 20 años de enseñanza en un convento llegó a la ciudad de Calcuta, donde inició su trabajo con los pobres. Para la década de 1970 había sido reconocida mundialmente por su labor humanitaria y como defensora de los pobres y necesitados. Para el año 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. La India, país que amó y se nacionalizó, la premió con su máximo galardón, el Bharat Ratna, en 1980. Varios grupos hindúes criticaron esta medida del gobierno de la India, mas esto no la afectó y la monja se mantuvo firme en sus trabajos con la clase pobre. La Madre Teresa de Calcuta era descrita como humilde y jovial, mas a su vez incansable e incorruptible. Murió a la edad de 87 años el 5 de septiembre de 1997. En el año 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y para el 2010, en el centenario de su nacimiento, fue homenajeada alrededor del mundo. Número 5. Isaac Rabin. Rabin solía decir: la paz no se hace con amigos, la haces con el desagradable enemigo. En el conflicto Israel-Palestina puso su máximo esfuerzo y casi logró conseguir un cese al combate. Nació el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén. Fue el quinto primer ministro de Israel. Tras una carrera como soldado de 27 años, llegó al poder en 1974, tras 5 años como embajador ante la ONU, y desde sus inicios procuró la paz con Palestina. Para el año 1992 había sido reelecto primer ministro. Intensificó sus esfuerzos de paz, logrando firmar varios tratados de cese al fuego y salida sistemática de las tropas judías de la Franja de Gaza. Rabin también logró integrar a la oposición en su país, logrando el apoyo de sus rivales en los procesos de paz. Entre sus aliados en estos procesos se encontraban su principal rival electoral, Shimon Peres, y el máximo líder palestino, Yasser Arafat. Además de sus planes pacifistas con Palestina, Rabin había preparado esfuerzos de estrechar relaciones diplomáticas entre Israel, Egipto, la República Libanesa, Irán y Jordania. En 1994 ganó junto a Shimon Peres y Yasser Arafat el Premio Nobel de la Paz por el denominado Acuerdo de Oslo, el cual buscaba los derechos de reconocimiento de Palestina, al igual que un cese a las hostilidades. El 4 de noviembre de 1995 murió asesinado por un judío ultranacionalista quien le disparó por la espalda al dirigirse a su vehículo. Con su muerte, los deseos y negociaciones de paz entre Israel y Palestina no avanzaron más, y los conflictos entre ambas naciones continúan hasta el día de hoy. Número 4. Willy Brandt. Reconciliación es una palabra difícil de digerir, pero el resultado final es digno de preservar y emular. Este político alemán nació el 18 de diciembre de 1913. Es recordado por su gran labor social y sus esfuerzos desde el Parlamento de Alemania por ayudar a los países europeos que quedaron devastados por la Segunda Guerra Mundial y la difícil reconciliación entre Alemania y las demás naciones de Europa. Escapó de Alemania usando un seudónimo para evitar la persecución nazi y desde el exilio trabajó junto a los aliados como periodista y ayudando a los exiliados judíos. Al terminar la guerra regresó a Alemania. Inició sus labores primero como ministro de Asuntos Exteriores y luego como vicecanciller. En este tiempo logró firmar varios tratados de ayuda y trabajo entre los Estados Unidos y varios países europeos que lucharon contra la Alemania nazi. Para 1970 había ayudado a Alemania del Oeste a estrechar lazos con prácticamente todos los países afectados por el nazismo y con Alemania del Este, la cual aún seguía en control de los soviéticos. Brandt fue también uno de los principales idealistas y precursores de los trabajos que buscaban la unificación de su nación y la destrucción del muro de Berlín. Fue premiado con el Nobel de la Paz en 1971 por su labor pacifista y reconciliadora entre su país y el resto del mundo.
Se comenta que tras la caída del muro de Berlín en 1989, Brandt afirmó que aún quedaba mucho trabajo que realizar y que le apenaba que su estado de salud no le permitía ayudar a las labores de reunificación de Alemania. Willy Brandt murió en 1992 a la edad de 78 años. Número 3. Martin Luther King Jr., un hombre con un sueño. El Dr. King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Fue uno de los activistas a favor de los derechos civiles más relevantes del siglo XIX, usando como emblema la desobediencia civil no violenta entremezclada con sus creencias religiosas. Inició su activismo civil en 1955. Durante la década de los 60 iniciaría varios movimientos y protestas civiles, las cuales atrajeron atención nacional e internacional por la brutal respuesta policíaca en la mayoría de las actividades. En 1963 ayudó a organizar la Marcha en Washington por Trabajo y Libertad, en la que el Dr. King pronunció su aclamado discurso I have a dream, yo tengo un sueño. Las marchas y protestas continuaron durante los siguientes años. El presidente John F. Kennedy se entrevistó con King con la intención de discutir la ley de derechos civiles y ciudadanos que exigían. Para 1964, Luther King recibiría el Premio Nobel de la Paz por su combate contra la desigualdad racial a través de la no violencia. Su lucha siguió con varias marchas y protestas en algunas de las ciudades más importantes de Norteamérica. En sus discursos criticaba abierta y severamente el estado de pobreza, la falta de educación académica y la falta de trabajo que sufría la comunidad afroamericana, al igual que su repudio hacia la guerra de Vietnam, mientras planeaba junto a varios activistas un paro nacional iniciando con la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. El gobierno del presidente Lyndon Johnson le concedió varios premios póstumos, entre ellos la Medalla Presidencial a la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso. La fecha de su nacimiento es día festivo en Norteamérica, con múltiples manifestaciones en varias ciudades del país. Número 2. Nelson Mandela. Nació el 18 de julio de 1918. Fue un revolucionario surafricano quien dedicó gran parte de su vida a eliminar el denominado apartheid en su país. El apartheid, cuyo significado es apartar o separar, fue durante 52 años la ley que permitía la segregación racial entre colonos europeos y nativos de Sudáfrica. Mandela, en su trabajo como activista político, tomó entre sus iniciativas erradicar las políticas colonialistas, derechos civiles y ciudadanos para los nativos como el derecho al voto, mejoramiento de los hospitales y escuelas, trabajo, educación y alimento de calidad para los surafricanos. Culpado de conspiración, fue enviado a prisión de por vida en 1962. Tras 27 años de injusto encarcelamiento, logró ser absuelto en 1990 debido a una fuerte campaña internacional que exigía su libertad. Tras su salida de prisión, Mandela entró en negociaciones con el presidente de Sudáfrica para abolir finalmente el apartheid y establecer las primeras elecciones multirraciales en 1994. Mandela participó y ganó dichas elecciones, convirtiéndose en el primer presidente negro de su país. Se le denominó Tata o Madiba, el cual significa padre. Tras su victoria, se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, la cual buscó mitigar y reconciliar dos comunidades separadas por más de 50 años de conflictos y atropellos raciales. Entre sus muchos logros, a Mandela se le otorgó también el Premio Nobel de la Paz en 1993. Tras su mandato, Mandela no se religió, pero continuó sirviendo a su nación y al mundo como emisario de buena voluntad por la ONU y con su fundación, la cual sigue luchando hasta el día de hoy contra el racismo, analfabetismo y el SIDA en el continente africano. Nelson Mandela murió el 5 de diciembre del 2013 a la edad de 95 años. Número 1. Mahatma Gandhi. Uno de los máximos ejemplos de dedicación y sacrificio por una causa justa. Mohandas Karamchand Gandhi nació en octubre 2 de 1869. Fue el principal líder del movimiento de resistencia no violenta contra la corona británica en la India. Su larga desobediencia civil fue el detonante para lo que en un futuro se convirtió en la independencia de su nación. Gandhi se graduó de abogado y su lucha por los derechos de los hindús inició en África, donde estaba exiliado. Al regresar a la India en 1915 cumplió con varios trabajos hasta que en 1921 lideró la campaña para la erradicación de la pobreza, derecho para las mujeres, construcción de un puente de tolerancia entre las etnias religiosas al cual llamó pluralismo religioso, eliminación del estatus de intocables a las tribus mixtas menospreciadas del país y la independencia de la India. El término que se le atribuyó fue Mahatma, el cual significa alma grande o venerable, y es considerado padre de la nación. Además del exilio, Gandhi también padeció de encarcelamientos y huelgas de hambre tanto en África como en la India. Sus esfuerzos y los de sus aliados consiguieron la independencia total de su país en 1947.
Gandhi era descrito como un ejemplo de modestia, simpleza y dignidad. Murió asesinado por un hindú ultranacionalista el 30 de enero de 1948. El 2 de octubre, fecha de su nacimiento, fue decretado a nivel mundial Día Internacional de la No Violencia en honor a su memoria. Solía decir: primero te ignoran, luego se burlan de ti, luego pelean en tu contra y finalmente los vences. Para más top 10 y videos publicados semanalmente, recuerda suscribirte a Actualízate.